Hola, buen día. Somos maestrantes en psicoterapia transpersonal y hoy hablaremos de los 3 caminos hacia la individuación. Mis compañeras por las que está conformado este equipo son Jocelina Barrete, Cristina Vera, Wendy Cruz y su servidora Sonia Vega. Y pues bueno, en el concepto de individuación, para nosotros representa uno de los pilares fundamentales en el estudio del desarrollo humano dentro de lo que es la psicología profunda y humanista. Si bien existen múltiples corrientes psicológicas que abordan el proceso de transformación personal, cada uno lo conceptualiza desde marcos teóricos, metodologías y objetivos muy distintos. Este trabajo tiene como objetivo analizar comparativamente cómo 3 enfoques psicológicos significativos, la psicología analítica de Carl Gustav Jung, la terapia gestal y la psicología transpersonal, conciben el proceso de individuación, entendido como la realización progresiva de la totalidad psíquica. La psicología analítica de Carl Jung, la terapia gestal y la psicología transpersonal ofrecen respuestas distintas, aunque en ocasiones complementarias, a la pregunta fundamental sobre cómo el ser humano alcanza su realización y totalidad. En este trabajo se propone realizar un análisis comparativo de estos 3 caminos. Examinaremos sus premisas fundamentales, sus mecanismos de cambio propios y su visión particular de la salud psicológica. A través de este contraste, buscamos enriquecer la comprensión de los procesos de desarrollo humano y ofrecer una visión más matizada de las herramientas con las que cuenta la clínica contemporánea para acompañar el viaje de la individuación. A continuación procederemos con el desarrollo de cada perspectiva. Jung utilizó el término individuación para hablar del desarrollo psicológico que él define como el llegar a ser un individuo, una personalidad unificada, pero a la vez única, un ser integrado y no dividido. El proceso mediante el cual el ser humano lleva a cabo su individuación es mediante el proceso de la función trascendente, cuya finalidad es la unificación entre el yo y el sí mismo. Su propósito es trascender las limitaciones del ego y ampliar la conciencia del individuo, activándose entre sí el consciente y el inconsciente para llegar a una nueva síntesis. Dentro de los arquetipos que se tienen que unificar en la psique está la integración de la sombra, donde el individuo puede acercarse a ella mediante un autoconocimiento, haciéndose cargo de las proyecciones que deposita en el otro, haciéndose consciente de las partes que rechaza, al no reconocerlas como parte de él. El sí mismo es el centro de la totalidad de lo consciente y de lo inconsciente, es la meta de la vida de cada individuo. Aunque no es algo que se pueda alcanzar por completo, sí se puede aspirar a acercarnos a un bienestar psíquico, emocional y espiritual. El proceso de individuación se encuentra en su máxima expresión en el ser humano. La psique, debido a su sistema homeostático natural, posee la facultad de curarse a sí misma. Por eso los sueños son tan importantes, porque en ellos puede apreciarse cómo tienen lugar los procesos naturales de curación e individuación. La individuación implica la integración progresiva del sí mismo inconsciente atemporal en la personalidad del individuo. Ya que la psique humana es un producto de la naturaleza, la individuación es un fenómeno biológico que tiene lugar en un fenómeno cósmico. Para Jung, la individuación es el proceso vivido conscientemente que participa activamente en el yo comprometido y responsable. Esta es la iniciación que viene anunciada por la crisis de la mitad de la vida. Elegir a la individuación es despertar a la perspectiva de envejecer, aceptar nuestros éxitos y fracasos, nuestras debilidades y nuestros puntos fuertes, y estar dispuestos a abandonar el estado centrado en el yo, por el estado maduro de la trascendencia del yo. La individuación es una gran tarea en la que el yo debe aceptar toda responsabilidad de lo que le suceda. Jung describió el sí mismo como el arquetipo primordial, el uno, del cual derivan todos los demás arquetipos e imágenes arquetípicas. El sí mismo es una unidad trascendente, actúa sobre el sistema psíquico para producir símbolos de unidad y de totalidad. Jung sostiene que cada uno de nosotros lleva dentro de sí la imagen de Dios, la marca del sí mismo. Cada humano es portador de una impresión del arquetipo del sí mismo. Dada esta impresión, en cada uno de nosotros también estamos en contacto con la unidad y la totalidad,
situados en la escala más alta de valores. El sistema psíquico como un todo está constituido por muchas partes. Los pensamientos e ideas arquetípicas se encuentran en un extremo del espectro. Las representaciones de los impulsos e instintos se encuentran en otro extremo, y entre ambas descansa una gran cantidad de material personal, como son los recuerdos, los olvidos y los complejos. La terapia gestal desarrollada por Fritz Perls y el proceso de individuación propuesto por Jung, como anteriormente se explicó, son dos enfoques humanistas y existencialistas que, aunque provienen de marcos teóricos distintos, convergen en un mismo propósito, que es el de facilitar la autorrealización del ser humano a través del reconocimiento, integración y unificación de sus partes internas. Ambos modelos conciben al ser humano como un organismo de constante devenir que busca su plenitud mediante el contacto consciente consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva gestáltica, el ser humano es un organismo autorregulado que es dotado de la capacidad natural para restablecer su equilibrio interno frente a las perturbaciones externas o internas. La transformación ocurre cuando la persona se da cuenta de lo que realmente siente, necesita y experimenta en el aquí y ahora. El proceso terapéutico en gestal se centra en reconectar con la experiencia presente, reconociendo las polaridades internas, por ejemplo, el miedo y el deseo, la rabia y el amor, para integrarlas en una totalidad más auténtica. Aquí la meta no es eliminar los conflictos, sino ampliar la conciencia para incluirlos y reconciliar las partes divididas del sí mismo. La Gestalt propone que el crecimiento surge cuando el individuo asume la responsabilidad de su experiencia, en lugar de proyectarla a los demás. Así, esta transformación se concibe como un acto de integración del ser fragmentado que pasa de la alienación a la presencia consciente. Aunque Gestalt y Jung parten de fundamentos distintos, ambos coinciden en que la sanación surge de la integración de las partes fragmentadas y del restablecimiento del contacto con la totalidad interior. Ambos caminos invitan al individuo a transitar un proceso de autoconocimiento donde cada experiencia, emoción o símbolo es una oportunidad para descubrir un aspecto del propio ser. Tanto la Gestalt como el proceso de individuación entienden la búsqueda de la totalidad como el impulso más profundo del ser humano. Esta totalidad no es un punto final, sino es un proceso dinámico de integración en el que la persona aprende a vivir en contacto con lo que es, aceptando su multiplicidad y reconociendo su esencia. Como hemos visto, en el autodescubrimiento, un concepto fundamental es la individuación. Pero, ¿a qué se refiere este término dentro de la psicoterapia transpersonal? Para responder esto, exploraremos cómo los descubrimientos de algunos autores clave contribuyeron a este proceso de sanación y crecimiento integral para la psicoterapia transpersonal. La psicología transpersonal, de acuerdo con lo expuesto por Maslow, indica que es una corriente que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Literalmente, la palabra transpersonal significa más allá de la persona, más allá del yo. Por lo tanto, accede a una dimensión que trasciende los límites personales y nos lleva inevitablemente a una realidad espiritual. Ken Wilber, creador de la psicología integral, menciona que el desarrollo humano no es lineal, sino un espectro que va evolucionando desde lo prepersonal, pasando por lo personal, hasta llegar a lo transpersonal. En su modelo, la individuación sería un proceso de trascendencia e inclusión. Esto significa que no destruimos nuestras etapas anteriores como el ego, sino que las integramos en una conciencia más amplia. El objetivo final es alcanzar una conciencia unitiva, donde el yo individual se reconoce como parte de un todo mayor. Wilber defiende que para entender al ser humano necesitamos un modelo que incluya todas sus dimensiones: la mental,
la emocional, la corporal y la espiritual. Ahora revisaremos lo dicho por Roberto Asayoli, fundador de la psicosíntesis. Él propone un mapa de la psique que incluye un inconsciente superior o superinconsciente, donde residen nuestros potenciales más elevados, la intuición, la inspiración y la necesidad de significado. El proceso de individuación para Asayoli es la psicosíntesis. Es un proceso terapéutico que lleva varias etapas consecutivas. Al principio, el paciente aprende sobre diversos elementos de su personalidad. El próximo paso consiste en la desidentificación de dichos elementos y la subsiguiente habilidad para controlarlos. Después de que el paciente haya llegado a descubrir gradualmente su centro de unificación psicológico, entonces es posible alcanzar la psicosíntesis, caracterizada por la culminación del proceso de autorrealización e integración de sí mismo alrededor de su nuevo centro. Finalmente, Stanislav Grof nos ofrece una perspectiva desde la exploración de los estados no ordinarios de conciencia. Grof expandió el mapa de la psique para incluir en el nivel perinatal, relacionado con el trauma del nacimiento, y el nivel transpersonal, que trasciende los límites espaciotemporales del individuo. Para Grof, la individuación es un proceso holotrópico, es decir, orientado hacia la totalidad. Así que comparte el énfasis de Asayoli en el potencial creativo, superconsciente y radiante de la psique. La confrontación directa de un lado oscuro, cuando éste se manifiesta durante el proceso de autoexploración, es beneficioso y contribuye a la curación, la apertura espiritual y la evolución de la conciencia. Al acceder a estos estados ampliados de conciencia, una persona puede revivir y sanar traumas profundos, puede disolver bloqueos energéticos y experimentar una reconexión sanadora con el universo. La meta es descubrir nuestra verdadera identidad, que es más vasta que la personalidad egoica. Bueno, y finalmente nosotros podemos concluir que uno de los sentidos principales de la vida para el ser humano podría estar centrado en el proceso de individuación, ya que es el proceso psíquico en el que la persona encuentra lo que verdaderamente es. Este proceso no se trata de llegar a la perfección, sino en hacer consciente la dualidad que existe en nosotros, reconocerla y equilibrarla, integrar las partes sombrías y unificar los mensajes del inconsciente, esta información tan profunda y sabia hacia la conciencia. En la vida cotidiana, la individuación puede verse en momentos de crisis, en pérdidas, en rupturas, provocando el surgimiento de contenidos y obligando al yo a reconfigurarse. Bueno, la similitud fundamental entre la Gestalt, Jung y la perspectiva transpersonal respecto a la individuación radica en concebirla como un proceso activo de conciencia e integración psicológica que conduce a una mayor totalidad del ser. La Gestalt enfatiza el presente y la responsabilidad personal. Sin embargo, las tres corrientes coinciden en que la salud mental plena no es un estado estático, sino un camino dinámico de autoconocimiento y síntesis, donde la persona debe reconocer e integrar aquellos aspectos de sí misma que permanecían desconocidos, negados o fragmentados. Bueno, y más allá de esta base común, las tres enfatizan que esta integración conlleva una transformación de la identidad y el desarrollo de una conciencia más amplia, ya sea integrando la sombra, como lo mencionaba Jung, las polaridades, si lo vemos desde la Gestalt, o trascendiendo el ego desde el enfoque transpersonal. El resultado es una reconfiguración del yo que permite revivir desde un centro más auténtico y unificado. En esencia, para las tres, la individuación es el viaje que trasciende la identificación parcial para permitir la expresión de una personalidad más completa y singular. La importancia de esto en la psicoterapia es inmensa. Permite entender que muchos síntomas no solo son patologías, sino señales de un potencial espiritual que busca expresarse. La terapia se convierte así en un acompañamiento sagrado para volverse un ser humano completo, unificado y en paz.